Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que se encuentran con nosotros en esta mañana tan agradable que Dios nos ha dado. Una mañana que estamos, hermanos, en las vísperas de la Navidad, de la celebración de la Navidad. Entonces, gracias a Dios por esa promesa cumplida, ¿verdad? Eso es importantísimo, que nosotros estemos mirando la realidad de las cosas por lo que son, ¿verdad? Cualquier día hubiese sido bueno para celebrar este evento. Entonces, gracias a Dios por eso. Hermanos, los anuncios de esta semana, después de esta grabación, nos reunimos para estudiar la escuela dominical en nuestro lugar de costumbre a las 10 de la mañana, y a las 11 de la mañana tenemos la predicación. También el próximo miércoles continuamos estudiando personajes bíblicos. Siempre quiero decir famosos, ¿verdad? Pero pues si está en la Biblia es famoso. Entonces, la semana que entra vamos a estudiar a Eliezer, si más no me equivoco. También el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos a la escuela dominical a las 10 y a las 11 la predicación. Las necesidades de oraciones, hermanos, recuerde estar orando por la hermana Marilena López, que el próximo día 15 la operan de su matriz. Le van a sacar un tumor que ella tiene. Entonces le pedimos, hermanos, que usted la ponga en oración, que Dios toque su corazón, que Dios toque su cuerpo de ella, que use a los doctores, sobre todo que ella pueda regresar, porque está alejada del Señor, hermanos. Y es difícil estar sin el Señor. Y entonces necesita mucho de oración. También por mi suegra, la hermana María Ceballos. No la operaron, entonces están esperando que esos documentos de la aseguranza se hagan y lleguen a ser autorizados, creo yo, para que le puedan operar su rodilla. También recuerde estar orando por los hermanos que están enfermos con el virus, el COVID-19. Son varios, ¿verdad? Que hemos estado mencionando, entre ellos la hermana Juanita, que está hospitalizada. No he escuchado nada de ella en los últimos días. Ore por favor por ella también, se lo vamos a agradecer mucho. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor en esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por este día, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que tiene de nosotros, Señor, porque nos ha permitido llegar, Señor, y nos da estas facilidades para poder compartir su palabra. Le rogamos, Señor, que esta sea de bendición a los que nos van a escuchar en esta mañana, y sobre todo, Dios mío, que usted toque corazones. Hay una razón por la cual tenemos esta celebración, Señor, y no importando el día o la fecha, Señor, en realidad el cumplimiento de esa promesa es importantísimo, Señor, para la vida de todo ser humano, especialmente para la vida de aquellos de nosotros que creemos en usted y que hemos depositado nuestra confianza y descansamos en usted. Por lo tanto, Señor, le pedimos que bendiga su palabra, que no sea yo quien está hablando, Señor, sino usted a través de mí. Sobre todo, Dios mío, que me dé palabra, Dios mío, que no sea yo quien hablo, sino usted. Háblenos, Dios mío, por favor, que como su pueblo queremos escucharle ese mensaje de esperanza que usted tiene para nosotros. Bendiga, Señor, bendiga este momento, se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 7, por favor. Y vamos a leer, en realidad vamos a leer dos versículos. El capítulo, uno en el capítulo 7 y otro en el capítulo 9. Y este es un pasaje que siempre me ha intrigado, en el sentido, hermanos, de que es un pasaje profundo. No es un pasaje común y corriente, aunque ningún pasaje dentro de las Sagradas Escrituras, por muy simple que sea, es común y corriente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Isaías capítulo 7, versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Versículo 6 del capítulo 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará
a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La gran promesa de Dios. Y en este momento, hermanos, yo quiero enfocarme solamente en dos palabras sencillas, dos palabras simples que traen para nosotros un acceso, voy a ponerlo de esa manera, un acceso a la misma presencia de Dios. En el versículo 14 dice, y llamará su nombre Emanuel. Nosotros sabemos que la palabra Emanuel simple y sencillamente significa Dios con nosotros. Y mire, hermano, para entender la significancia de esta palabra, de esta declaración que le fue entregada a Isaías y que asimismo Isaías la entregó a Acaz, ¿verdad? Cuando fue y se reunió con él. Es importantísimo, hermano, hermana, que usted y yo regresemos al principio de las cosas. Es tan importante, hermanos, regresar a ese momento en que después de que Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto del Edén, en donde Dios les entrega a ellos una promesa. Y es esta promesa la que nosotros estamos mirando en este momento. Es de lo que usted y yo estamos hablando. Esa promesa de que nuevamente, queridos hermanos, Dios puede, o nosotros más bien podemos estar con Dios. Cuando decimos que Dios está con nosotros, hermanos, usted y yo podemos dilucidar, usted y yo podemos declarar, usted y yo podemos simple y sencillamente admirar la realidad de que finalmente esa barrera intermedia que había entre el hombre y Dios fue derrumbada. Esa separación que había, queridos hermanos, entre el ser humano y Dios por causa del pecado del ser humano, no más, queridos hermanos, porque esa llave, esa puerta es abierta y el acceso para el ser humano para que pueda llegar a Dios está libre. Hermanos, cuando nosotros admiramos la palabra de Dios, cuando nosotros tratamos de estudiar la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a encontrar con una infinidad de declaraciones, una infinidad de promesas, una infinidad de significados. Y en realidad, hermano, creo yo que fuera, hermanos, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la otra promesa que Él tiene de venir por nosotros un día, ¿verdad? De que aquellos que han dormido en Cristo, aquellos que se han graduado a la presencia del Señor, un día todos estaremos reunidos con nuestro Señor Jesucristo. Fuera de esa promesa, hermanos, esta es la promesa más importante para el ser humano. Porque de no haber sido cumplida o de haberse tardado un poco más, hermanos, la situación en la humanidad, en la sociedad, hermanos, podríamos usted y yo no contarla. Podríamos usted y yo estar asombrados aún más de lo que hemos estado asombrados en estos últimos días. La promesa de Dios, la gran promesa de Dios de un redentor, hermanos, comenzó allá en el pueblo de Belén. Y es ahí, hermanos, en donde finalmente nosotros pudimos admirar, mirando hacia el pasado, a Dios mismo encarnado, a Dios mismo entre el ser humano, a Dios mismo, queridos hermanos, teniendo que tomar forma humana, literalmente forma humana, sujeto, hermanos, a esas necesidades, sujeto, hermanos, a esas limitaciones, sujeto, hermanos, a ese alejamiento personal y voluntario de su misma gloria. Y es, hermanos, cuando está Dios con nosotros
que Él finalmente puede nuevamente guiarnos, puede aconsejarnos, puede, hermanos, establecer en nuestras vidas, vamos a decirlo de esa manera, ese predio, ese estado en el cual usted y yo, hermanos, podemos tener en realidad, fíjese, una vida verdaderamente en paz. Y no estoy diciendo que va a ser una vida, queridos hermanos, con carencia de o ausencia de problemas, ausencia de tribulaciones. No estoy diciendo nada como eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que a pesar de las tribulaciones, a pesar, queridos hermanos, de los problemas, a pesar de todas esas cosas, con Dios como consejero, con Cristo a nuestro lado, queridos hermanos, usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente que vamos a ver, queridos hermanos, y la próxima semana vamos a explicar todas y cada una de estas palabras, pero hoy quise especialmente, hermanos, enfocarme simple y sencillamente en la palabra consejero. Esta palabra, hermanos, es una palabra con un doble significado en cuanto a una posición que puede ser aplicada a un hombre. En lo que concierne a una corte real, usted y yo podemos entender que el príncipe de consejeros o el consejero de estado, el consejero principal, dentro de eso usted y yo podemos poner en esa posición, por ejemplo, a José. Después de que le dice a Faraón el sueño, a Faraón inteligentemente, ¿verdad? Dice, ¿quién más o quién mejor para hacer esto que tú? Y queda José, queridos hermanos, como el príncipe de los consejeros, como el consejero de estado. En segundo lugar, en lo concerniente a las altas judicaduras, los consejeros de la ley, en estos casos cada uno tiene su propia obra y su propio negocio. El consejero del rey o los legisladores, que en este caso serían los senadores. Y en este último sería el desarrollar y aplicar leyes. Es decir, en todo lo que le pertenece a cualquier situación o lo pertinente a cualquier situación, hermanos, ahí le va. En que podemos aplicar este título, ¿sabe a quién? En primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino, el principio, hermanos, déjenme le digo, o la necesidad de que Él viniese, no era, hermanos, para que casi después de 2000 años tuviésemos una celebración. No, hermanos, la necesidad era que el hombre necesitaba el consejo directo de parte de Dios, expresado de Dios mismo. Y entendemos a través de la historia dentro de esta situación, queridos hermanos, que el pueblo de Israel había rechazado los consejos de Dios, que el pueblo de Israel, queridos hermanos, había rechazado a los profetas que Dios había enviado. Y sin embargo, queridos hermanos, desde la infancia, desde la niñez de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar indicios de lo que Él era. En Lucas capítulo 2, el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y eso, hermano, nosotros tendríamos que entenderlo en un principio. Ahora cuando vemos a un niño que es inteligente, usted y yo nos maravillamos, ¿verdad? Y a veces, qué casualidad, ¿verdad? Que los niños más inteligentes que vemos son los que están en nuestra casa, ¿verdad? Yo podría decir, no, yo tengo un hijo bien inteligente, ¿verdad? Y a veces unas metidas de pata. Y usted me puede decir, no, yo conozco un niño bien inteligente también. ¿Y cómo se llama? O es mi hijo. Y al mismo error.
al mismo error, a la misma carencia, ¿verdad? De lo que nosotros entendemos por inteligencia. Errores y literalmente metidas de pata. Pero con nuestro Señor Jesucristo es diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque la naturaleza misma de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, la personalidad misma de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, hermanos, en sí es de una ascendencia sublime, de una ascendencia divina, de sangre real. Y no nada más, hermanos, de una sangre real, hermanos, de una persona que simple y sencillamente fue escogida para ser rey. En otras palabras, hermanos, debería de haber dicho yo en realidad de sangre divina. Sí era descendiente de David, pero por encima de ser descendiente de David, hermanos, es hijo de Dios, es eterno hijo de Dios. Él es venido de lo alto, queridos hermanos, a habitar entre nosotros. Él es el único, hermanos, en el cual usted y yo podemos confiar. Él es, hermanos, en la misma altura y excelencia de su naturaleza divina, en quien usted y yo podemos descansar. De otra manera dicho, hermanos, Él es, hermanos, celestial. Y cuando decimos que Él es celestial, queridos hermanos, la misma divinidad habita en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, siendo hombre, hermanos, no estaba separado de su naturaleza. Aunque estaba separado, hermanos, de todo lo que tenía allá en el cielo, hermanos, la divinidad aún estaba en Él. Fíjese qué interesante el que digamos que Él es celestial, un ser especial, no como un ángel, hermanos, el mismo creador de los ángeles, habitando entre nosotros. El Evangelio de San Juan nos dice, el capítulo 1, versículo 14, que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Fíjese qué interesante que cuando hablamos de estas cosas, el decir que Él es lleno de gracia y de verdad, los consejeros humanos tienen un límite. Llega un punto en que su paciencia se acaba. Y la gente, hermanos, estoy hablando de cualquier persona, no necesariamente un consejero específico, ¿verdad? A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, revienta literalmente como un volcán. Así, de esa manera. Pero tenemos entre nosotros, queridos hermanos, al mismo Dios caminando entre nosotros. Al mismo Dios caminando conmigo, caminando con usted. Al mismo Dios, querido hermano, esa promesa divina, esa gran promesa de Dios caminando entre usted, sosteniéndole a usted, llevándolo de la mano a usted, levantándolo a usted en sus caídas, fortaleciéndolo a usted en sus debilidades. Qué grande es esto, hermanos. No solamente es sublime, es divino, es celestial, es eterno, es lleno de gracia, es único. ¿Sabe también qué, hermano? ¿Quién más calificado que nuestro Señor Jesucristo para hacer esta obra? Hermano, yo puedo aconsejarle muchas cosas, usted puede aconsejarme a mí. Y hay una cosa segura, bien segura, que nuestros consejos van a ser ineficaces. Tarde o temprano nuestra sabiduría no va a saber qué decir. Sin embargo, hermano, la calificación de nuestro Señor Jesucristo, la eficacia de nuestro Señor Jesucristo, la educación de nuestro Señor Jesucristo,
No, nos enseña a usted y a mí, queridos hermanos, ese hecho maravilloso, esa capacidad maravillosa de nuestro Señor, que va más allá, hermano, de nuestra expectativa. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y esto es tremendo, hermanos, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Hermanos, allá en la eternidad, en el pasado, estaba esa promesa ya hecha para usted y para mí. Allá en esa eternidad, hermanos, aún antes de que usted y de que yo fuésemos lo que hoy somos, hermano, nuestro Señor Jesucristo conoce absolutamente todo de mí y todo de usted. No hay nada de mi vida ni de su vida que quede escondida o escondido del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuál es su temperamento, cuál es su carácter. No importa qué ideas vienen, hermanos, qué pensamientos inicuos llegan a nuestras mentes o salen de nuestras mentes. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana, conoce absolutamente todo de nosotros. Y al conocer todo de nosotros, Él es completamente calificado y eficaz para aconsejarnos a usted y a mí. Hermano, de hecho no hay absolutamente nada que esté fuera del control de nuestro Señor Jesucristo. Nada en absoluto. A usted y a mí las cosas nos caen de sorpresa, pero ¿sabe algo a nuestro Salvador? No. A nuestro Salvador nada le cae de sorpresa. Fíjese lo que dice Isaías 1:4. Perdón. Dice, bueno, voy a leer desde antes. De hecho, voy a leer desde el versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Dice generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Dice, se volvieron atrás. Y viene una pregunta tal vez. Oh, está hablando a Israel nada más, ¿verdad que sí? ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de usted y qué de mí? ¿Qué de mi compañero de trabajo? ¿Qué de mi hermano? ¿Qué de mi padre? ¿Qué de mi esposo? ¿Qué de mi esposa? ¿Qué de mis hijos? Hermano, déjeme le digo, en realidad solamente Dios no tiene necesidad de consejo. Solamente Jesucristo no tiene necesidad de consejo. Y nosotros, por supuesto que nosotros necesitamos el consejo de Dios. Miren, hermanos, me viene a la mente a Job. Y me viene a la mente nuestro Dios diciéndole a Job: Job, fájate, ¿verdad? Ahora sí, amárrate los pantalones y contéstame. Te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé en los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé todo lo que se ve y lo que no se ve? ¿Dónde estábamos nosotros, hermanos?
¿Dónde está la sociedad hoy en día que no sabe qué hacer? ¿Sabe esta sociedad en la que vivimos hoy en día, esta etapa? Y yo le voy a decir, no es diferente de hace 100 años. No es diferente. La sociedad continúa necesitando el consejo y la guía de nuestro Dios. Cuando el hombre grita y dice, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar de mí, no sé qué va a suceder mañana, hermano, el hombre necesita el consejo eficaz y calificado de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos el consejo constante de nuestro Señor y Salvador. Usted y yo, hermanos, usted y yo. Hermano, esa palabra consejero aplicada a nuestro Señor Jesucristo nos denota y nos hace ver a usted y a mí, hermanos, a un hombre de mucho valor, un hombre valioso, mucho más que cualquier cosa que usted y yo pudiésemos conseguir. Un hombre valioso, hermanos, mucho más de lo que usted y yo podríamos entender en cuanto a lo que es valioso. Mire qué contrariedad en nuestras vidas. Nosotros pensamos que algo valioso puede ser un carro. Y usted y yo nos podemos esforzar en comprar un carro nuevo, hermanos. Y en cuanto lo saca de la agencia ya no vale lo mismo. Y usted lo empieza a manejar y cada milla que le entra a ese carro va perdiendo valor. Cada día que pasa, cada momento, cada hora, cada minuto que ese carro está envejeciendo es menos valioso. Hermano, hermana, cuando hablamos del valor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de la eficacia de Él. ¿Sabe? Fui a Detroit esta semana. Me fui el jueves bien temprano. Regresé hasta el viernes como a las 5 de la tarde a casa. Y algo que pasa, ¿verdad? Con la maquinaria. Tuve que ir a trabajar en una maquinaria que desde que se instaló ha tenido problemas. El programa de operación, el programa operativo no estaba bien y tuve que cambiarlo. Y en fin, tuvimos que hacer muchas modificaciones y me pregunta, ¿verdad?, el dueño de la compañía, ¿pero qué no lo habías arreglado? ¿Qué no se supone que ya no va a fallar? Y me empecé a reír y le dije, es una máquina, va a fallar. Le digo, ¿por qué usted va al doctor a cada rato? Si la última vez que fue le dijo que ya estaba bien, ¿por qué vuelve a ir? ¿Sabe por qué? Porque el físico va a fallar. Usted puede ir y comprar el reloj más eficaz que pueda encontrar usted ahí. Le dice, no, le van a decir, este reloj se atrasa solamente un microsegundo cada 200 años. Y usted tiene un reloj que apenas compró hace 3 meses y diario lo tiene que estar ajustando al tiempo. ¿No le interesa saber por qué, hermano, hermana? Porque simple y sencillamente no son eficaces. No importa lo que usted pague. Y la contrariedad del concepto de la eficacia del ser humano es esta: que no habiendo usted y yo pagado nada en absoluto por la eficacia de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al consejo que Él nos da, en cuanto a al establecimiento de justicia personal imputada sobre nosotros, queridos hermanos, lo desperdiciamos y lo menospreciamos. Cristo es un hombre de mucho valor. Allá, hermanos, en la corte celestial, aquí entre nosotros, hermanos, no hay nadie que tenga una sabiduría ni siquiera semejante o equiparable a la de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría de nuestro Salvador, hermanos, es inigualable.
Jesucristo, hermano, conoce todas las leyes y todas las costumbres humanas. Jesucristo, le decía yo a usted hace un momento, lo conoce a usted y me conoce a mí en lo más íntimo de nuestra personalidad. Jesucristo, hermanos, tiene experiencia eterna. Hermano, Jesucristo encarnó, ¿verdad? Dios Hijo encarnó hace como 2000 años allá en Belén. Pero Él no comenzó a existir en ese momento, hermanos. En Él está la vida. En Él, hermanos, está el principio. En Él, queridos hermanos, está la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Hermano, Jesucristo no tiene edad. Dice la misma palabra de Dios que Él es anciano de días. Que Él, queridos hermanos, Jesucristo es el centro de la misma perfección. Y no se deje engañar por esos afiches que venden en la calle o por esas imágenes que nos presentan a un Jesucristo afeminado. No, queridos hermanos, un Jesucristo con manos delicadas. No, hermanos, Él era un carpintero. Él era un hombre, hermanos. Un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre trabajador. Pero por encima de eso, hermano, nada, absolutamente nada en este mundo se compara con nuestro Señor en el valor que Él tiene. ¿Sabe, hermano, hermana? ¿Por qué muchos cristianos vivimos una vida tan miserable? ¿Sabe por qué mucho cristiano vive una vida derrotada? ¿Sabe por qué mucho cristiano vive arrastrándose en el lodo cenagoso del pecado, hermanos? Porque no le han dado a Jesucristo la posición que Él merece en su vida. Porque sin Jesucristo, hermano, nada de lo que usted y yo podamos hacer o lograr tiene valor absoluto, tiene eficacia. Nada de eso que usted y yo podemos pensar que es sabio en nosotros mismos, hermanos, es ignorancia nada más. Porque usted ni siquiera se conoce a sí mismo y le ha permitido, hermano o hermana, a la carne, a Satanás, engañarle y controlarle su vida. Ojalá, hermano, y esté tomando nota y esté pensando qué tan especial es la gran promesa de Dios. No tan solamente, hermanos, es de ascendencia sublime, celestial, Hijo de Dios eterno, hermanos, venido de lo alto, único, celestial, lleno de gracia, lleno de verdad. No tan solamente es eficaz, es educado, hermanos, es capaz. No tan solamente, hermanos, tiene una sabiduría inigualable. No tan solamente tiene una experiencia eterna. No tan solamente no tiene edad y es anciano de días y es eterno, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesucristo es un gran hombre. Es noble. Es capaz de proveer, es capaz de cumplir, hermanos, es capaz de edificar principados y potestades, tanto en el cielo como en la tierra. Él es un reformador, queridos hermanos. Le transforma a usted y a mí, hermano, hermana. Y la única manera en que usted y yo vamos a poder edificar una familia, hermanos, una familia fuerte, la única manera en que usted y yo vamos a edificar una vida que va a honrar y que va a glorificar a nuestro Señor es a través, hermanos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No a través de nadie más. Si esta declaración que le acabo de dar de que Jesucristo es un gran hombre, noble y capaz, se queda corta, hermanos, en lo que realmente es Jesucristo. Capaz, hermano, de edificar principados y potestades en el cielo y en la tierra. ¿Usted cree, hermano, que no es capaz de Cristo de reedificar su vida? ¿Usted cree, hermano, que Jesucristo no se preocupa por usted?
Hermanos, eso es lo más importante y lo más extraño, por decirlo de una manera, que a pesar de la insignificancia que representa mi vida, a pesar de la insignificancia de lo que yo soy, hermano, Cristo vino a este mundo, vino a nacer, hermano, dejando su trono celestial, vino a nacer, hermanos, en un establo, a ser puesto en un pesebre, a caminar entre nosotros, queridos hermanos, a trabajar la madera, a ser carpintero, para hacer proezas, hermano, para principal y finalmente morir en la cruz en el lugar que a usted y a mí nos correspondía. ¿Usted cree que Él no puede edificar su vida, hermano? Déjeme le digo, Jesucristo es el único que puede edificarle a usted. Aún de las mismas ruinas de su vida, aún de las mismas ruinas y destrucción del pecado en el que usted ha vivido toda su vida, o en los últimos años, o en los últimos días, o en los últimos meses, es solamente en Jesucristo en quien usted puede ser reedificado, en nadie más. Por último, hermanos, Cristo es el gran consejero elegido por Dios. Y es aquí, hermanos, en donde usted y yo tenemos que pensar y valorar quién es Jesucristo para nosotros hoy. Mientras la hermana Tania toca, es importante que usted piense en esto que le acabo de decir. Es importante que usted, hermano o hermana, que usted valore lo que está escuchando. Es importante, hermano, que usted entienda que fuera de Jesucristo usted nunca va a lograr absolutamente nada. Usted puede tener riquezas, usted puede tener posesiones, usted puede tener, hermano, hermana, cosas inimaginables en este mundo. Pero el día en que usted se enfrente a Dios, usted va a ir completamente desnudo, sin nada y sin nadie que lo proteja y que lo defienda. Fíjese qué contrariedad y qué contradicción. Puede ser que usted sea el hombre más humilde y más pobre que exista en el mundo. Puede ser que usted no tenga absolutamente nada. Solamente tiene para vivir, solamente tiene un zapato o qué sé yo. No se viste como se visten los demás en opulencia, no maneja el mejor carro, no tiene la casa más grande, no tiene los mejores estudios, pero tiene a Cristo. Y el día en que usted se presente ante Dios, hermano, hermana, usted y yo con Cristo iremos ante Dios vestidos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vestidos, hermanos, en esa justicia, con ese consejo y con esa defensa que nada ni nadie le puede dar. Cristo es el único y gran consejero. Cristo es el único y gran consejero elegido por Dios mismo para trabajar con usted y para trabajar conmigo, para influenciarnos a nuestro favor, para transformarnos a usted y a mí, para cambiar, querido hermano o hermana, la percepción que usted y yo tenemos de esta vida, para entender, hermanos, que nuestra meta, hermanos, va mucho más allá que una tumba en un cementerio. Nuestra meta, hermanos, va más allá que un epitafio en una tumba que diga: él fue un buen hombre, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo.
para estar en la presencia de Dios, hermanos, y que nos diga nuestro Señor: bien hecho, buen siervo y fiel. Dios no nos exige mucho. En lo poco me has servido, en lo mucho te pondré, dice nuestro Dios. ¿Quién, hermano, hermana, quién le está aconsejando en su vida? Valore lo que le estoy diciendo y no lo eche en saco roto. ¿Quién dirige su vida? Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, por su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección, Señor, que usted nos ha dado, por esa fortaleza que usted trae a nuestras vidas. Le rogamos en este momento, Dios mío, que no perdamos de vista, Señor, la razón de esta temporada, la razón de estos días de fiesta. Nos gozamos, Señor, que usted haya venido a nacer a Belén. Nos gozamos, Señor, de que esa promesa haya comenzado a cumplirse. Pero nos gozamos más, Señor, de que usted murió en la cruz. Nos gozamos más, Señor, de que usted resucitó al tercer día y venció a la muerte. Nos gozamos más porque con su sangre preciosa usted perdonó y limpió nuestros pecados. Nos gozamos más porque en su justicia, Señor, nosotros somos aceptables ante Dios. Gracias. Gracias, Dios mío, por esta promesa cumplida. Ayúdenos, por favor, a valorar lo que usted nos ha dado. En el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.